jóvenes, buenos días. Hola, jóvenes, buenos días. Bien, buenos días, jóvenes. Pues miren, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y antes de iniciar, necesito de hacerles varios anuncios, esperando que también lleguen un poquito más de alumnos para que tengan la información que se va a dar en esta sesión. Para empezar, tenemos que comentarles que el día de hoy ya es la segunda sesión de los temas que se van a abordar para el segundo corte en la asignatura de inglés. Recordarán que la semana pasada, el día jueves, se les envió información con respecto a los verbos y que forma parte de estos temas que vamos a abordar. Entonces, pues es seguirlos invitando a que lean las actividades, vean los videos de las sesiones. También pueden ver los videos que se les proponen para que ustedes puedan entender mejor la información que se les da o la gramática en el caso de inglés. Sí es importante que hagamos caso de todas estas recomendaciones, jóvenes, porque pues quiero comentarles algo muy penoso, que ya lo hice en el grupo, pero lo tengo que hacer nuevamente, porque yo no quiero que vuelva a pasar. Hubo varias personas en las asignaturas tanto de inglés como de taller que se quedaron sin calificación. Y yo no sé qué pensarán ustedes, si va a ser muy fácil que a nosotros nos puedan hacer tontos, que puedan vernos la cara, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Porque el mismo trabajo que entrega un alumno, lo entregan 3, 4 alumnos. O a veces 2. El mismo trabajo, 2. Y aunque me digan que no, pues no es creíble. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es cambiarle el color, le cambian el tamaño de letra, pero es exactamente el mismo trabajo. Y pues es muy penoso porque se da uno cuenta que ustedes no son capaces de hacer sus propios trabajos, de ponerle su propia creatividad al trabajo. Entonces, claro que no son todos, no son todos los alumnos, pero los que ustedes saben que hicieron este tipo de trabajo clonado, pues tiene sus consecuencias, jóvenes. Y yo pensaba que, pues que ya habíamos entendido la parte en la que no se aceptan trabajos clonados. Entonces, esa es la primera situación que tengo que comentarles. La siguiente es, con respecto a las actividades que se están realizando cada semana, pues son actividades que van a formar parte de su calificación de continuo. Entonces, pues sí es importante que ustedes hagan las actividades de la mejor forma posible, que atiendan las indicaciones, que vean la gramática. De verdad que yo no entiendo a veces cómo se atreven a enviarme actividades que yo no sé de dónde las sacan y sí los tengo que comentar en privado para no hacerlo, para no exponerlos en el grupo. Pero a veces sí ustedes toman una actitud de que hago todo al aventón. Yo sí de repente les digo, oye, ¿de dónde sacaste esto? Porque esto no fue lo que yo te indiqué. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos estamos informando. Hubo también alguien por ahí que me comentó, es que esto es lo que me comentaron mis compañeros. Miren, la mejor forma de saber qué es lo que tengo que hacer es leyendo. ¿Qué me pidieron? Viendo la información de las clases para que yo pueda hacer un buen trabajo. De lo contrario, esto no funciona, jóvenes. No le pregunten al de al lado, yo les digo siempre cuando estamos en clases presenciales, le preguntan al de al lado y el de al lado sabe menos que ustedes, pues entonces imagínense. Entonces, pregúntenme a mí, yo para eso estoy, para aclarar sus dudas, porque luego le preguntan a otro que ni siquiera vio la clase
Y la otra, si me hacen preguntas de cosas que ya se dijeron, entonces simplemente les voy a contestar que revises la información. ¿Para qué? Para que ustedes se pongan a leer y a ver lo que se ha publicado. Y entonces, bueno, ya ahora sí ya tenemos más asistentes, vamos a pasar a la sesión. Como ya les comenté, se inició la semana pasada el segundo corte. Y el tema que vamos a abordar para esta sesión es el pasado simple. Una oración en pasado simple, como dice aquí en esta descripción, dice que es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. O sea, inició antes y terminó antes. Ya, se acabó. Pasado simple. En inglés, tanto en inglés como en español, resulta que de repente tenemos varias variaciones a nuestra lengua. Que el presente perfecto, que el pretérito, que el pospretérito, que el copretérito, que el infinitivo, etcétera. Entonces, pues así también nosotros en inglés tenemos estas variaciones. Y pues vamos el día de hoy a abordar el pasado simple, que como dice aquí, es la descripción de hechos o de situaciones que sucedieron, iniciaron en el pasado y ya han concluido. Vamos a empezar entonces con revisar nuestra gramática. Lo que vemos en la parte de aquí arriba es nuestra fórmula. Y dice en la forma afirmativa que para hacer una oración en pasado se requiere de un pronombre personal o bien una sustitución de este pronombre. Podemos decir he, que es él, o podemos decir Carlos, o Pedro, o Luis, etc. Y así sucesivamente. Tenemos estos pronombres que son la base de nuestras oraciones. Después del pronombre debemos de poner un verbo, pero el verbo va en pasado, ¿vale? No en presente, en pasado. ¿Me harían favor de apagar sus micrófonos, por favor? Bueno, después de esto, tenemos que, Belsa, ¿me apagas tu micrófono, de favor? Bien, después del verbo en pasado, tenemos que anotar un complemento. Y el complemento de la oración, pues es necesario para saber en qué términos está esta frase, ¿no? Y por ejemplo, yo nada más puse aquí un ejemplo, un solo ejemplo. Está uno de estos pronombres, que puede ser cualquiera. Aquí no hay de que le vamos a poner una S, nada, nada, nada. Aquí es pasado simple. Y mi oración dice, she bought new shoes. She bought new shoes. ¿Quién me dice qué dice esta oración que está en pasado simple? Yo, maestra. Teresa, a ver, Tere. ¿Qué dice Teresa? Ella compró nuevos zapatos. Ella Así compró es. nuevos zapatos. Así es. Ella compró nuevos zapatos. O, como nosotros lo decimos en español, ella compró zapatos nuevos, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí los adjetivos calificativos siempre, así como en esta oración, siempre se colocan antes de lo que estamos calificando. Cualquiera de las dos es correcta. Muy bien, Tere. Ahora, esta es una oración simple, en pasado simple, entonces no puedes decir, ella comprará, porque entonces sería un futuro. O ella compraría, ahí estamos metiendo un modal auxiliar, y ese es para otro tiempo. Entonces, no, pasado simple es, ella compró nuevos zapatos o zapatos nuevos. Si decimos they bought new shoes, ellos compraron nuevos zapatos o zapatos nuevos. Y os dijera, I bought new shoes. Yo compré zapatos nuevos. Este complemento en realidad está así bien cortitito, no es mayor problema, pero próximamente vamos a utilizar complementos más largos, como por ejemplo, si yo dijera, I bought new shoes in the store on the corner. I bought new shoes on the store in the corner. Yo compré zapatos nuevos en la tienda de la esquina. Y un complemento puede ser tan largo como ustedes necesiten de dar la información. Hasta aquí, forma afirmativa. La fórmula es personal noun más verbo en pasado más complemento. Si ustedes no ponen estos elementos, su oración es incorrecta. ¿Ok? Bien.
Vamos con la forma negativa. Y aquí empiezan los problemas. Y los problemas solamente empiezan cuando nosotros no ponemos atención, cuando nosotros no, digamos, no tenemos las cosas claras. ¿Qué quiere decir? La fórmula me dice, para una forma negativa en pasado, dice personal noun, pronombre personal. No puedes dejar una oración sin un pronombre personal, sin decir quién está realizando, bueno, en este caso es pasado, sin decir quién realizó la acción. Entonces, personal noun. Después seguido de un auxiliar. Enseguida del pronombre personal colocamos un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? El did. Aquí lo tenemos, did. Después del auxiliar, pues viene la negación, que es con el not, con la T al final. Not. Y entonces tenemos que estos dos hacen la negación y que los podemos comprimir. ¿Cómo lo vamos a comprimir? Ponemos, en lugar de poner did not, ponemos didn't. Pero así como está aquí escrito, no pongan una E por aquí que diga didn't, no. Esa es la pronunciación, didn't. Y se escribe did, N, apóstrofe y T. Así es como está contraído el did not. Después aquí vean, noten que ya el verbo está en su forma simple. Ya el verbo no va a estar en pasado. Aquí va a estar en su forma simple. ¿Por qué? Porque ya tenemos un auxiliar, como su nombre lo indica. Me está auxiliando para decirme que mi oración está en pasado. ¿Cómo me está diciendo que la oración está en pasado? Ah, porque el did es el auxiliar del pasado. Entonces tenemos auxiliares para el presente, para el pasado, para el futuro, para todos los tiempos. En este caso, el did es el auxiliar para el pasado. Pero si ustedes no mal recuerdan, el did es un verbo también en pasado. Por eso se le llama verbo auxiliar. El did es el pasado del verbo do, que es hacer. Y entonces tenemos que este es un verbo auxiliar. Aquí, en este tiempo, se está utilizando como auxiliar. ¿Por qué? Porque la forma negativa me dice que va el pronombre y después, enseguida, va el auxiliar. Luego la negación, luego el verbo en forma simple y finalmente el complemento. Que como ya les dije, puede ser tan largo como nosotros necesitemos de formular nuestra oración. Y entonces, mi oración dice, they didn't buy new shoes. ¿Qué dice mi oración? ¿Alguien distinto a Tere? They didn't buy new shoes. Ellos no tenían zapatos nuevos. Dante, nada más dime yo, Dante, porque si no, de repente, Ok. Dante. Bien, Dante. ¿Ellos no qué? No tenían zapatos nuevos, creo. Ah, no, Dante, es incorrecto. Alguien más, alguien diferente. ¿Ellos no compraron zapatos nuevos? Ellos no, a Danelli, muy bien, a Danelli. Ellos no compraron zapatos nuevos, porque aquí el verbo es comprar, no tener, Dante. Y entonces, aquí es, ellos no compraron zapatos nuevos. Esa es la correcta traducción. Bien, Danelli. Ahora entonces, regresamos a que podemos utilizar cualquier pronombre o podemos poner un pronombre, un nombre en su lugar. Por ejemplo, María didn't buy new shoes. Alguien diferente a Tere y a Danelli. María, ok, Daniel Austria. María no compró zapatos nuevos. Así es. Eso es todo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender el orden de las palabras. Una. Otra. Tenemos que aprender los verbos que ya se supone que ya los aprendieron, por lo menos los que se les enviaron al grupo. Entonces, la semana pasada. Entonces, ya tenemos los verbos, ya tenemos los pronombres, ya tenemos que la información que está aquí es la que debemos de seguir. Si seguimos nuestras fórmulas, van a tener un buen resultado en sus actividades. Bien, esta es la forma negativa. Pasemos a la forma interrogativa.
Y dice que la forma interrogativa inicia con el auxiliar. Miren, les comento, todas las formas interrogativas del tiempo que sea. Ahorita estamos en el tiempo pasado simple. Todas las formas interrogativas inician con un auxiliar. Y en este caso, ¿por qué did? Porque did es el auxiliar del pasado simple. Aquí no hay, también hubo una observación que tengo que hacer. Hubo personas que en algún momento que tuvieron que traducir sus oraciones, me ponían signo de pregunta al inicio. Esto sí es, pero en español. En español sí ponemos pregunta al inicio, pregunta al final. Nuestros signos de pregunta. Pero en español. En inglés, lo que tenemos en lugar del signo inicial, tenemos nuestro auxiliar, nuestra pregunta. Aquí en inglés no, porque de lo contrario estarían mal. Si la fórmula dijera que lleva signo al inicio en inglés, pues yo se los pondría aquí. Pero no es así. Yo les digo, aquí iniciamos nuestra oración con un auxiliar, que es el did, después va seguido de cualquiera de los pronombres, dependiendo de a quién nos vayamos a referir. Después vamos con el verbo. Nuevamente, el verbo en su forma simple. Perdón. Y finalmente, nuestro complemento, seguido de nuestro signo de pregunta. Aquí se los puse grande, porque no sé por qué. Si es una pregunta, se les pasa a anotar el signo de pregunta. Ay, perdón. Déjenme tomar tantito agua. Bien. Entonces, si es una pregunta, nosotros en español, pues hacemos nuestra entonación, ¿verdad? Oh. Ay, perdón. He tenido 3 clases seguidas y no he tenido tiempo de refrescarme la garganta, perdón. Bien, entonces, en español hacemos nuestra entonación. ¿Compraste zapatos nuevos? Así, hasta le hacemos así entonadita, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos enseñaron en la primaria, que vamos a hacer la entonación de una pregunta. ¿Fuiste a la escuela? ¿Comiste en la mañana? Entonces es pregunta. Y en español, cuando vemos las preguntas escritas, tiene su signo al inicio y su signo al final. Pero en inglés tenemos el auxiliar, que es el did, y que es el que me indica. Y es lo mismo para el inglés en la entonación. Did you buy new shoes? Did we buy new shoes? Did they buy new shoes? ¿Cómo dice mi oración si yo digo, did he buy new shoes? Quien me dice, ya las personas que participaron ya no, por favor, para que les den chance a los demás. Did he buy new shoes? ¿Cómo se traduciría al español? ¿Quién me dice? No Tere, no Daneli, no Daniel. ¿Quién más? ¿Quién me dice? De los 34 que hay aquí. ¿Qué muestra? Dante. A ver, ahora sí, Dante, veamos si lo logras. ¿Qué pasó, Dante? Did he buy new shoes? ¿Él se compró zapatos nuevos? Él se compró zapatos nuevos. Ajá, o él compró zapatos nuevos. Muy bien. Estamos hablando de una pregunta en pasado. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta si fuera afirmativa? Did he buy new shoes? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I did. No. ¿Quién me da la respuesta? Ya no Dante, ya no Danelli, ya no Tere, ya no Daniel. Did he buy new shoes? Vea la pregunta que hizo Dante. ¿Él se compró, o se compró él, o él se compró zapatos nuevos? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo creen que iría la respuesta afirmativa? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Nadie? A ver, jóvenes. ¿Nadie me va a decir? Did he buy new shoes? Did Carlos buy new shoes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Nadie va a decir? Wow. ¿No? Bueno. ¿Puedo decir yo, maestra? Daniel, a ver si la tienes, pues sí, ya que no quiere participar nadie. Y ahorita les voy a hablar de estas participaciones tan importantes, porque de verdad que a muchos, más bien, no a muchos,
A todos los que participó correctamente se le tomó en cuenta para sus calificaciones del primer corte. Ya ahorita ya iniciamos el segundo. Entonces, sí es importante que ustedes participen. Y bueno, si no hay más gente, bien, Daniel. ¿Cuál sería la respuesta, Daniel? Aquí lo voy a escribir. ¿Me repite otra vez la pregunta? Sí. Did he buy new shoes? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo harías? ¿Cómo contestarías? ¿Cómo sería? Hijo, ya la tenía, pero se me olvidó, maestra. Ahorita deja Ok, Daniel. Did he buy new shoes? acordarme. Areli. Creo Areli quiere hablar. No sé. ¿Quién más? Yes, new show. Perdón, otra vez. Areli. No te escuché. Será yes, Yes. después new shows. No. Hasta el yes estás bien. ¿Alguien tiene la idea? No. Bien. Maestra ¿A quién? Lucero, Ah, ok, Lucero. Gracias, Lucero. Dime. sí compró zapatos nuevos, ¿no? Sí los compró, ajá. Pero ¿cuál sería la respuesta? Acuérdate que la Entonces, pregunta es, ¿compró él zapatos nuevos? ¿O él compró zapatos nuevos? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? No, ok. Lo voy a dar yo. Yes, he did. Si la respuesta es, estas se les llaman respuestas cortas. Para las respuestas cortas, ustedes necesitan de tener dos opciones, la afirmativa y la negativa. La primera es yes, he did, si es afirmativa. Pero si es negativa, es no, he didn't. No, he didn't. Las respuestas cortas llevan yes o no, coma, si no está mal, ¿eh? Yes o no, dependiendo si es afirmativa o negativa. Coma. Después de las comas lleva el pronombre. Ambas respuestas, ya sea afirmativa o negativa. Déjenlo pongo más grande. Lo pongo con negro para que se vea. Yes. Después viene coma. Después viene el pronombre personal del que se está preguntando. Y después viene el auxiliar. Eso es todo. No tenemos que poner nada más. Eso es todo y es correcto. Así es correcto. Si es negativa, no, coma, he, bueno, en este caso estoy hablando de he, de él, no, he didn't. No, coma, he, que es el pronombre personal, y la negación, didn't. Para contestar en forma negativa, se utiliza el auxiliar con contracción. ¿Qué pasaría si mi pregunta es, did Luisa buy new shoes? Did Luisa buy new shoes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien? ¿Cuál sería la respuesta si yo digo, did Luisa buy new shoes? ¿Nadie? ¿La contesto yo? Did Luisa buy new shoes? A ver, alguien en el chat, maestra, compañera que no puede entrar a la clase. Ok, Kelly. Kelly Maestra. Daniel. Sí, ¿quién es? ¿Daniel? A ver, Daniel. Dante. Ah, Dante. No, Sorry. sí, Dante. Bien, Dante. Ajá. Si es de ella, ¿va, maestra? Sí, porque estamos hablando de Luisa. Entonces Did sería Luisa... yes, she did. Yes, she did. Y si la respuesta fuera negativa, bien, Dante. Yes, she did. Si fuera negativa. Si la respuesta fuera negativa, Dante. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. Muy bien. No, she didn't. Ajá, efectivamente. Bien, ya te anoté, Dante. Entonces, aquí es a donde ustedes pueden observar cómo es las respuestas de afirmativa o negativa. Repito, lo repito para todos. No tenemos que anotar absolutamente nada más. Es yes o no, pronombre personal y auxiliar. Y en el caso negativo,
la negación incluida, ¿sale? Contraída, como nosotros lo decimos en inglés. No, he, she o they, dependiendo del pronombre, didn't. ¿Ok? Entonces, espero que tomen nota cuando tengan ya su video arriba de la plataforma. Y mi pregunta hasta aquí es si tienen dudas. ¿Dudas? De mi parte, no, maestra. Muy bien. Ok. Bueno, pues continuemos entonces. Miren, quiero hacerles una observación. Aquí estamos hablando del pasado simple de todos los verbos, excepto el verbo to be. Que en el verbo to be tenemos también el pasado. Pero aquí, aguas, ¿eh? El verbo to be es, digamos que el verbo to be es un punto aparte. Aunque también existe hablar en pasado del verbo to be. Por ejemplo, yo fui al doctor. Acuérdense que el verbo to be es cero estar. Yo estuve, cero estar. Yo estuve en el doctor o yo fui doctora en el tiempo atrás. O yo fui maestra o yo fui estudiante o yo estuve en la escuela el año pasado o yo estuve en Acapulco, etcétera. Cero estar. Este verbo es especial, digamos. Y en esta diapositiva es como observación, porque en realidad nuestro tema principal es el pasado de cualquier verbo excepto to be. Pero como vamos a estar utilizándolo también, de repente vamos a usarlo, pues es necesario que lo comentemos. ¿Cómo se forma el pasado del verbo to be? Aquí es un tiempo aparte, aquí no hay auxiliares. Aquí el pasado es was. Para estos pronombres que están aquí, que es I was. I was at home last night. Yo estuve, es cero estar, acuérdense. Yo estuve en casa anoche. He was sick yesterday. Él estuvo enfermo ayer. She was not an actress. Ella no fue una actriz o no era una actriz. The dog was not tired. The dog was not tired. El perro no estaba cansado. Esta es la forma afirmativa y para el verbo to be, especialmente para el pasado del verbo to be, para estos pronombres que tenemos aquí, I, he, she, the dog o the cat o cualquier animal, se utiliza el was. Pero para el pronombre you, we y they, se utiliza el were. Y entonces, you were my classmate. Tú fuiste mi compañero de clase. We were busy last week. Nosotros estuvimos enfermos la semana pasada. La última. They were not at the movies. Ellos no estuvieron en el cine. Y entonces tenemos que este tiempo del verbo to be para la forma afirmativa y negativa se maneja de esta forma y estos son los pronombres con los que pueden trabajar. Por ejemplo, si yo tengo el pronombre personal you, tú no le puedes poner was. You was my classmate. No, esto es gramaticalmente incorrecto. El you va con el were. O si yo tengo el I, pronombre personal yo, I, y yo quiero decir I were busy yesterday o last night, no puedes ponerlo porque es I was busy last week. Yo estuve ocupada la semana pasada. Entonces, noten que estos son los pronombres que se van a manejar con el was, tratándose del verbo to be únicamente. Y estos pronombres, you, we, they, son los que se van a manejar con el were. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Wow. Esto está muy bien. Todos entendieron lo que dije y al rato todos me entregan cosas diferentes. Eso está muy gracioso porque es muy desgastante estar calificando actividades que están mal elaboradas por el único motivo de que no seguimos las instrucciones. Pero también es muy gratificante calificar a alumnos que han hecho un buen trabajo, como yo ya se los he comentado en algún momento. Felicidades, has hecho un buen trabajo, porque realmente lo han hecho, ¿no? Pero cuando no, pues sí,
tengo que estar regresando la actividad. Y ojo, las actividades nada más las regreso una vez, ¿eh? Si estás mal, te digo recupera. Cuando digo recupera, es porque estás mal. O sea, no te doy calificación, estás mal. Ujú. O siempre que vean la palabra recupera, es porque están mal. Tienes 0, ¿sale? Y a veces doy calificación, a veces no doy calificación, pero cuando no digo la palabra recupera, quiere decir que tienes ya tu calificación. Si te he hecho 1, 2 o 3 observaciones, bueno, dependiendo del trabajo que entregaste y los errores que hayas tenido, pues yo te asigno una calificación, porque todo depende de lo que se haya pedido y cómo se haya pedido. Muy importante que cuando yo pido los trabajos que me los hagan y que me los entreguen en tiempo y los días que se solicita, que lo hagan, jóvenes. De lo contrario, está considerado fuera de tiempo. Fuera de tiempo, la calificación máxima es de 8, si está todo bien. Y si no, bueno, pues de ahí para abajo. Se pondera al 80%, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar esta semana nuestra actividad, que yo les estaré enviando enseguida, termine esta clase, les estaré enviando la actividad para que la lean. Y esta lista de verbos es la que vamos a estar trabajando, es la que recibieron ustedes la clase anterior, que yo espero que ya hayan practicado los verbos y que noten, por favor, cómo está la lista de verbos regulares y la lista de verbos irregulares. Bueno, como vamos a trabajar 2 oraciones, sus oraciones tienen que ser con el verbo asignado, el que yo les voy a enviar ahorita, pero además tienen que hacer una oración afirmativa. Oh, Dios. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Pues sigue. ¿Sí están viendo los verbos? Sí, maestra. Ok. No, maestra, yo no veo. Maestra. Maestra. Yo sí veo, maestra. Ok, yo creo que ya va a empezar a llegar la información. Lo que pasa es que se salió de momento y tampoco puede entrar Jocelyn Tolentino y, ay Dios, permítanme, es que aquí me mandan y Kelly. Muy bien, Jocelyn Tolentino y Kelly. Muy bien, entonces, vamos a trabajar con esta lista de verbos que ya tienen ustedes desde la semana pasada y entonces lo que vamos a hacer es recibir la actividad, ver qué verbo me tocó trabajar y con base en ese verbo van a hacer una oración afirmativa y una negativa. Lo que dice claramente la actividad es que no van a hacer la misma oración en afirmativo como en negativo. No, no es la misma, jóvenes. Deben de hacer diferente oración, diferente pronombre, diferente complemento. Lo único que va a ser igual es el verbo que les tocó. Y que hagan sus oraciones correctamente bien estructuradas y que hagan su entrega tal cual como se solicita. Antes de que termine la sesión, Jocelyn y Kelly no pudieron entrar. Bien, quiero hacer una felicitación, quiero dar una felicitación y comentarles todas las participaciones tanto de taller como de inglés, tuvieron su calificación, digamos, se vieron favorecidos en su calificación. Décimas, a veces puntos completos para que no tuvieran calificaciones tan bajas. Porque como comenté en algún momento, algunos alumnos no entregan ninguna actividad y creen que con la actividad integradora van a pasar. Y no, no es así. Tienen que hacer sus actividades semanales. Además, deben entregarlas en tiempo. Deben entregar lo que se les pide, no lo que quiera cada quien, sino lo que se solicita. Eso forma parte de su calificación. Luego, las participaciones que tienen también las he considerado. Esto es en apoyo a ustedes mismos, jóvenes. Ahora, quiero felicitar aquí a 3 personitas. Yo no sé, ahorita no veo si no tengo, déjenme ver, si lo dejo de compartir pantalla, que tenemos la última diapositiva. Ok. Entonces, tengo que felicitar a Irving Morales Hernández, ¿se encuentra? Diga presente, por lo menos. A Yoalid Ramírez Morales, ¿se encuentra? Parece que no la veo. Sí, ya está, Yoalid, ya la vi.
Sí, maestra. Y Lady Mercado Ortega. También la vi hace rato por aquí a Lady, por aquí debe de estar en la siguiente página. Bueno, estas tres personitas atendieron el llamado. Yo les comento esto para que ustedes no hagan caso omiso. Miren, a veces uno tiene que apoyarlos porque han hecho un esfuerzo extra de las sesiones. Resulta de que estas personitas, Morales, apaguen sus micrófonos, jóvenes. Cristal, Ya, aguanta, güey. Cristal, apaga tu micrófono, mija. Porque todo esto son actitudes y valores, acuérdense. ¿Sale? Bien, entonces lo que quiero comentarles, actitudes y valores. Ok. Lo que quiero comentarles es que Irving Morales Hernández obtuvo el primer lugar. Yoalid Ramírez Morales obtuvo el tercer lugar. Una niña de cuarto semestre obtuvo el segundo lugar en el concurso de la magia de los carnavales, a la cual todos estuvieron invitados. Entonces, estas son las participaciones que me di a la tarea de buscar para también darles un apoyo extra. Estas tres personas, aunque Lady no haya obtenido un lugar, pero participó, se tomó el tiempo para poder hacer su participación en este concurso a la que invitó la licenciada Perla. Y entonces, pues tuvieron una calificación, digamos, especial para como apoyo a sus calificaciones. Entonces, de alguna manera, es en mi caso, yo no sé los demás maestros, pero en mi caso, yo trato de ver que ustedes hagan un buen esfuerzo y yo los recompenso por ese esfuerzo. Entonces, cuando haya convocatorias, cuando haya cuestiones que atender, pues yo les recomiendo que lo hagan porque esto es, primero, participación del Colegio de Bachilleres, plantel Tianguis tengo, pero además también es para ustedes, porque ustedes crecen como personas, ¿sale? Entonces, felicito a Yoalid Ramírez Morales, tercer lugar en este concurso de la magia de los carnavales, a Irving Morales Hernández, que obtuvo el primer lugar en ese concurso, y Lady Mercado Ortega, que participó, aunque no haya tenido un lugar, pero de todos modos tuvo una participación. Y pues ustedes tres tuvieron un apoyo especial con respecto a su calificación. No recuerdo ahorita, lo tengo anotado, más bien lo tengo en listas, recuerdo que Yoalid y Lady fue beneficiado en la calificación de taller. Irving, si no mal recuerdo, en la calificación de inglés. Y pues no teniendo otra cosa más que comentarles, si tienen alguna duda, les pido que me enciendan de favor sus cámaras para poder tomar captura de pantalla es que algunos no tienen nombres y ya todos traen nombres. Listo de que me prendan sus cámaras de favor. Y ya nos estamos peinando todos porque vamos a salir en la camarita, ¿verdad? Bien, entonces para captar la pantalla y veamos. Tengo varios alumnos, aquí ya todavía me faltan, pero bueno, ya no puedo esperarlos porque se nos acaba el tiempo. Entonces voy a imprimir pantalla. Algunos no aparecieron sus imágenes o está tardando en llegar. Pero bien, creo que ya están todos. Y bueno, pues aquí está la captura que no me va a dejar mentir, los que estuvieron y que estuvieron ya con su captura tomada. Déjenme pasar a la segunda hoja, que tengo muy poquitos con la cámara encendida, pero de todos modos ya la tomé. Bien, jóvenes, entonces, pues me dio mucho gusto saludarles, verlos, por lo menos mediante esta pantalla. Sigo a sus órdenes hasta las 2 de la tarde y para cualquier duda que tengan ustedes y que deseen aclarar, enseguida, ahorita, les voy a mandar la actividad, les voy a mandar la lista de los verbos para que sepan qué verbo les tocó y vayan ustedes adelantando. Y más tarde, cuando ya se haya subido el video, lo voy a subir y les voy a enviar el link por si lo quieren consultar ustedes o los que no entraron. Y no olviden dejar su nombre y su grupo en el comentario del video, porque es necesario que yo tome nota de esa información. Les agradezco mucho, que tengan un lindo día, jóvenes. Gracias, maestra, maestra, igualmente. Gracias. Hasta luego. luego.